como sabemos, se supone aplicar las derivadas para el estudio del crecimiento y decrecimiento de una función, pues lo que vamos a hacer es aplicarlo para esa función. Pero antes de aplicarlo vamos a entender otra vez por qué, ¿no? Es decir, que otra vez lo mismo. En realidad alguno pues lo aprende de memoria, pero no se tiene claro lo que está haciendo. Bueno, en principio, si a mí me dicen que calcule la derivada de esa función en un punto, yo sé que tendría que hacer el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media entre ¿qué? Entre x, vamos a poner aquí x sub 0 para que sea un punto concreto, entre x sub 0 y x sub 0 más h. ¿Partido de qué? De h. Dice, vale, esto para hacer el estudio no me hace falta, para entender lo que vamos a hacer sí. Y esa es la diferencia entre entender lo que hacemos y hacerlo, ¿no? Vale, dices, la derivada, si a mí me pidieran calcular la derivada de esa función, sería esto, ¿no? Dice, vale, dice yo, voy a hacer la gráfica, que esa función es muy fácil, y en 0 me quedaría 1, 2, 3, 4, sabemos que es una parábola, puntos de corte en 2 y menos 2, es más, dice, yo teniendo la gráfica, no necesito las derivadas para saber dónde esa función crece o decrece. Total, si tengo la gráfica, la hago así, sé que es una parábola, un polinomio de segundo grado, dice, vale, ¿dónde crece? Dice, pues te lo digo ya y hemos terminado, ¿no? ¿Dónde crece? Esa función crece, pues claramente desde 0 a infinito, ¿no? Y esa función decrece, ¿desde dónde? Desde menos infinito a 0. Dices, ¿y para qué quiero la derivada? Claro, el problema está en aquellas funciones en las que no son tan básicas y no voy a tener la gráfica. Dices, ahora, pues ponte a hacer la gráfica para estudiar el crecimiento. No, justamente se hace lo contrario. Se estudia el crecimiento y el decrecimiento y con los resultados que te van saliendo, dibujas la gráfica, al revés, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué he hecho esto? Para que entendamos lo que vamos a hacer posteriormente. Si a mí me piden que calcule la tasa de la derivada en este punto, la derivada en este punto, en x sub 0, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? ¿Será mayor que 0 o menor que 0? ¿Positiva o negativa? Pues claramente va a ser positiva. ¿Por qué? Pues hombre, por la propia definición de la derivada. Dices, eso va a ser mayor que 0. ¿Por qué va a ser mayor que 0? Pues hombre, si tú lo que estás calculando es un límite de tasas de variación media y en este intervalo, ¿qué hace en este intervalo la función? Está creciendo, que lo veo porque tenemos su gráfica, está creciendo, pues obviamente si la función está creciendo, las tasas de variación, ¿cómo son? Las tasas de variación son positivas. Las tasas de variación media, ¿cómo van a ser también? Las tasas de variación media también van a ser positivas. De hecho, la tasa de variación lo que mide es si da positiva, lo que te está diciendo es que la función crece, y si da negativa, lo que te está diciendo es que la función decrece. Por lo tanto, si yo calculo la derivada en un punto donde la función está creciendo, obviamente la derivada va a ser positiva, ¿vale? Y por otro lado, si lo calculase en un punto, vamos a poner x sub 1. Si lo calculase la derivada en un punto x sub 1, que sería el mismo concepto, ¿no? Pero aquí en un punto x sub 1, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar en este caso si calculo la derivada en un intervalo en el que la función decrece? En un punto en el que la función decrece, pues las tasas de variación van a ser negativas por decrecer la función, las tasas de variación media van a ser negativas, y por mucho que hagas límites y que hagas los intervalos más pequeños, las tasas de variación media van a ser negativas. Por lo cual me lleva a que esa función, la derivada en ese punto, va a ser con menor que 0. Y aquí viene la pregunta que todavía no podemos resolver. Está claro que si la función crece, la derivada es positiva. Bien, por la definición de derivada, no queda otra. Si la función decrece, la derivada es negativa. ¿Por qué? Por la definición de derivada. Si estás haciendo tasa de variación media en una función que está decreciendo, en un intervalo de una función que está decreciendo, es negativo. Seguro, sí o sí. Vale. Dices, pero lo que me surge a mí es la pregunta contraria. Porque claro, dices, yo no voy a tener la gráfica. La pregunta sería justamente lo contrario. Dices, si yo no tengo la gráfica, pero soy capaz de calcular en qué punto la derivada es mayor que 0 y en qué punto la derivada es menor que 0, eso implicaría, yo sé que si la función decrece,
Si la función es decreciente, esto es negativo. Si la función es creciente, eso es positivo. Pero la pregunta es la inversa. Si la derivada es positiva, ¿la función puede asegurar que crece en ese punto? Eso es lo que nos faltaría por demostrar. Si la función, la derivada es negativa, ¿la función decrece? Bueno, lo que os digo, todavía no estamos en condiciones de demostrar esto, lo demostraremos el año que viene con el teorema del valor medio, pero la respuesta es sí. Justamente, si calculamos los puntos en los que la función, la primera derivada es positiva, en esos puntos la función crece. Y si calculamos los puntos donde la derivada es negativa, en esos puntos la función decrece. Vale, entonces dice, bueno, pues vamos a hacerlo. Dice, yo no tengo la gráfica, pero lo puedo hacer, vamos a hacer ese estudio. Bueno, esto lo dejo porque lo vamos a necesitar. Dice, pues bueno, lo que voy a hacer es estudiar la derivada de esta función y en este caso me quedaría 2x y ya está. 2x, ¿no? Porque es una constante y se va. Dices, vale, y ahora lo único que tendría que hacer es estudiar cuando la derivada es mayor que 0, vamos a ponerlo incluso aquí, cuando la derivada es mayor que 0 y cuando la derivada es menor que 0. Para estos puntos la función crece y para estos puntos la función decrece. Dice, pues ya está, pues lo tengo. Fijaros, ¿qué tengo aquí? ¿La resolución de qué? De una inecuación. Vale, ¿y cómo se resuelve eso? Pues lo primero que tengo que hacer no es ver cuándo esto es mayor y menor que 0, sino cuándo es igual. En este caso, fácil, cuando x es igual a 0. Y tendría, ese sería el primer paso, ver cuándo esto es 0. Lo otro sería ver cuándo esto no existe. Y dices, ya, pero es un polinomio. Esto siempre existe, no hay ningún valor. No hay ningún valor para el cual esto no exista. Y tercero, y ya tendríamos justamente los puntos donde la función crece y decrece. Con los puntos que me han salido en el primer apartado y en el segundo, ya sabemos que aquí la derivada es 0. Ver los signos. El 1, si sustituimos el 1 en la derivada, ¿cómo es? ¿Positivo o negativa? Positivo, el resultado es positivo. Si el resultado es positivo, significa que la función crece y lo representamos así. Vale, y si ponemos el menos 1, sustituimos el menos 1 en la derivada, ¿cuánto da? Menos 2. Por lo tanto, indica que para todos estos valores la derivada es negativa. Por lo tanto, automáticamente la función decrece. Entonces lo representamos así. Y ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde la función crece? En este caso, pues desde 0, sin incluir hasta infinito. ¿De acuerdo? ¿Dónde la función crece? Desde 0 hasta más infinito. ¿Y dónde la función decrece? Desde menos infinito hasta 0. ¿De acuerdo? Claro, la cuestión es que no podemos hacer este análisis por lo que os he dicho antes, porque esto implica esto. No lo hemos demostrado, pero eso pasa. ¿De acuerdo? Si no, no podríamos hacer ese análisis. Es más, fijaros que cuadra con lo que teníamos de partida. Claro, la representación de esa función, 2, 3, 4, 2, punto de corte menos 2 y 2, la representación, esa parábola, ¿de acuerdo? Justo, la cuestión sería, claro, hasta aquí, por aquí, la función está decreciendo, desde menos infinito hasta 0 la función está decreciendo y desde 0 a infinito la función está creciendo. Pero es más, podríamos llegar incluso al análisis de los máximos y los mínimos relativos, porque si la función decrece y luego crece, ¿eso qué significa? Que aquí va a aparecer ¿qué? ¿Qué va a aparecer aquí? Un mínimo relativo. Mínimo relativo. Un mínimo relativo, ¿en qué valor? Pues en el 0, f de 0. En este caso sería 0 y la imagen de 0 por esa función menos 4. Fijaros, yo no tengo la gráfica de la función, pero al cuadrado todo. Por aquí decrece, por aquí crece y además nos dice, y tiene un mínimo en el 0, menos 4. Efectivamente, clavado. ¿Sí o no? Lo que teníamos que entender es justamente es esto, que este análisis lo puedo hacer, aunque no lo hayamos demostrado, lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Si la función, la derivada es mayor que 0, la función crece. Si la derivada es menor que 0, la función decrece. Es más, todo ese análisis me dice, incluso me aporta la información de los mínimos y los máximos relativos, ¿de acuerdo?